A continuación, se da inicio a la mesa de trabajo con el tema la asociatividad como mecanismo de fortalecimiento y desarrollo agropecuario. Para este espacio, agradecemos nos acompañe en la mesa directiva al ingeniero Javier Silva, director zonal del sector no financiero de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, junto a la ingeniera Alexandra Astudillo, analista de supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, así como también al ingeniero Carlos Mendoza Solórzano, director ejecutivo de la Cámara de Agricultura de la Quinta Zona, al ingeniero Juan Zambrano Alcíbar, jefe de planta de la Unidad Nacional de Almacenamiento, al economista Jimmy Mora Galeano, experto de control zonal de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. En esta mesa de trabajo tendremos como moderador al ingeniero César Campana Vallejo, intendente zonal de la Superintendencia, intendente zonal 4 de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Buenas tardes, señoras y señores participantes. En primer lugar, les agradecemos por su presencia en este tercer Congreso Internacional sobre Asuntos Agropecuarios. En esta tarde vamos a desarrollar una mesa de trabajo en donde las instituciones que están presentes van a exponer los mecanismos que tienen para fortalecer la asociatividad como mecanismo de desarrollo agropecuario. Para eso, en primer lugar, tenemos al ingeniero Javier Silva, director zonal del sector no financiero de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y la ingeniera Alexandra Astudillo, analista de supervisión. Cada uno tendrá un espacio de 15 minutos para hacer su exposición dentro de su ámbito de competencia de la institución, y al final podrían hacerse preguntas sobre los temas que se han tratado esta tarde. Se les anticipará un poco en cuanto al tiempo que estén tomando para cada exposición, de forma de poder cumplir con el cronograma que tenemos establecido. Entonces, les dejo con ustedes al ingeniero Javier Silva, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Bueno, muchas gracias y agradeciendo la invitación también por parte de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Siempre es bueno tener estos foros y este tipo de reuniones justamente para debatir una problemática que sin duda alguna constituye una de las fuentes de desarrollo del Ecuador, siendo la actividad agropecuaria una de sus principales formas de producción. Bueno, con respecto al tema propiamente de asociatividad, en mayo del 2012 se promulgó la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, a través de la cual se creó la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con el objetivo principal de controlar las organizaciones que se encuentran bajo el ámbito de su control. En este sentido, creo que el aporte que realiza la Superintendencia al tema de asociatividad es sin duda alguna uno de los más importantes que hemos tenido en la historia del Ecuador, creería yo. Tenemos que recordar un poco cuál era el contexto organizacional en el que se desenvolvían las organizaciones ahora de economía popular y solidaria, antes cooperativas en forma general. Había o existía un proceso en la práctica de desinstitucionalización del órgano de control que supervisaba estas organizaciones, lo que había provocado realmente una informalidad en el sector e incluso un sinnúmero de cuestiones, podríamos llamarle desde algún punto de vista ilegales, ¿no?, con respecto a cómo se venían manejando. Pero en ese contexto la Superintendencia ha hecho un trabajo, como les explico, sin precedentes en el Ecuador, realmente catastrar y asumir el reto de llegar y de conocer el número de organizaciones que tenemos en el Ecuador, constituye desde mi punto de vista una de las primeras
acciones llevadas por la superintendencia para contribuir al tema de asociatividad. Hoy en día el Ecuador cuenta con una base de datos y con la información suficiente para rastrear las organizaciones. Como en la ponencia en la mañana pudimos ver, podemos identificar el número de organizaciones que tenemos sobre todos los tipos, sean agropecuarias, sean de servicios, sean de consumo en este caso. Y sin duda alguna eso constituye una herramienta para favorecer la asociatividad y fortalecer el sector organizacional. Por otro lado, nosotros como superintendencia y la atribución de control manejamos ciertos procedimientos que van enfocados justamente a brindarle mucha mayor sostenibilidad a las organizaciones, ¿no? y a las formas en que se organizan las organizaciones. En este sentido, les voy a pasar con la ingeniera Astudillo a fin de que ella les explique cuál es el contexto y la visión que tiene la superintendencia con respecto a la inclusión del control como un mecanismo de fortalecimiento de las organizaciones y de la asociatividad. Buenas tardes con todos los presentes. Antes que nada, agradeciendo la invitación de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Como lo mencionaba ya Javier, la Superintendencia ha desarrollado procesos de control. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con estos procesos? Es poder garantizar el derecho de los socios de las organizaciones de la economía popular y solidaria, principalmente, velar por el cumplimiento de las atribuciones que han sido contempladas en normativa y garantizar que estas organizaciones se manejen desde una perspectiva de sostenibilidad, encaminadas bajo un principio de negocio en marcha. ¿Qué quiere decir esto? Que nos enfoquemos hacia el futuro, que veamos que estas organizaciones son capaces de mantener un negocio de manera indefinida y crecer sostenida y organizadamente. Algo que hay que clarificar antes de la explicación de lo que es el proceso de control es que desafortunadamente dentro de la cultura de nuestro país las organizaciones de la economía popular y solidaria indebidamente han sido catalogadas como organizaciones de pobres para pobres. De hecho, con un análisis que se ha hecho al interior, hemos determinado que estas organizaciones se encuentran entre las principales pymes que tiene nuestro país. Sin embargo, recaban la menor cantidad de recursos en comparación con las grandes organizaciones. Sí, no obstante, se ha determinado que tenemos muchísimo potencial. Tenemos gran potencial, sin embargo, falta el tema del empoderamiento desde los socios hacia la organización y de las asociaciones en una vista en conjunto, en un tema de agrupación que nos permita determinar un efecto multiplicador. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo que un agricultor trabaje solo, coseche, cultive, venda la poca producción que genera, a que exista una agrupación que acople toda la producción y pueda venderlo de una mejor manera. Esto nos va a generar beneficios a largo plazo y podemos obtener unos mejores resultados. No es lo mismo que negocie una sola persona a que se negocie de manera conjunta. Esto es lo que se determina como asociatividad. Y al hablar de un efecto multiplicador, lo que buscamos es que las asociaciones puedan agruparse y puedan generar mayor fuerza, mayor representación, y esto les permita, pues, tener un empoderamiento sostenible en el mercado. Ahora, para este proceso, la superintendencia lo que ha realizado es, el inicio de los procesos de constitución. Ya hablando del tema de lo que es supervisión, nosotros realizamos una planificación. En esta planificación, lo que nosotros verificamos primero son qué organizaciones han presentado inconvenientes, temas de denuncias, falta de presentación de documentación. Se ha verificado que no ha existido el cumplimiento de los debidos plazos en la modificación de las directivas y en función a eso se desarrolla un plan anual de supervisión.
Este plan anual se divide para todas las zonales a nivel nacional y se realiza un proceso de planificación. ¿Qué es lo que se realiza en la planificación? Se verifica el estado de la organización. Se tiene un primer contacto con las instituciones para saber cuáles son las falencias que tienen, para tomar un conocimiento del estado en el que éstas se encuentran y de esta manera saber cuáles son los problemas en los que debemos enfocarnos. Ya en un proceso de supervisión in situ, se verifica toda la documentación que tienen contra estados financieros y contra la información que nosotros tenemos en la superintendencia. ¿Qué buscamos con esto? Como se les indicaba, garantizar el debido derecho de los socios. Una de las problemáticas principales que generalmente tenemos por parte de las organizaciones de producción es que nos dicen que los directivos nunca nos dan información. Los directivos no nos dicen qué pasa con la plata. Pero ese es un tema que debe venir desde los asociados. Debemos entender que la organización no es de los directivos, es de los socios. Y los socios, como dueños del negocio, están en todo el derecho de exigir a los directivos que se les indique qué es lo que está pasando con los fondos, con los recursos, con las ventas, con las negociaciones que se haya tenido. Bueno, una vez que nosotros, continuando con la explicación, una vez que nosotros captamos toda esta información, se levanta un informe preliminar, el cual se pone en conocimiento de la organización y se les da un término de 15 días para que puedan presentar descargos. En este proceso es donde la organización tiene la posibilidad de demostrar que las observaciones que han sido levantadas no son correctas o no se encuentran debidamente fundamentadas. Una vez que finaliza este proceso, la organización tiene dos caminos. A través del informe final inicia en un proceso de plan de acción en el cual se realiza un acompañamiento para que puedan subsanar los errores que se han identificado y puedan proyectarse como una organización sostenible, o de ser la otra opción, ingresan a un proceso de regularización. Ingresan a un proceso de resolución, perdón. En resolución tenemos tres opciones. Iniciamos una regularización en la cual la organización tiene 180 días para subsanar todos los errores que han sido identificados. Puede ingresar a un proceso de intervención en el cual la gestión ya no la van a realizar directamente los directivos, porque se identifica que no han podido realizarlo durante el periodo en el que ellos estuvieron. Entonces se designa a un interventor o un proceso de liquidación. Cuando se observa que definitivamente ya no tenemos razón o ya no se está cumpliendo con el objeto social o se ha afectado el derecho de los socios en medida de que ya no puede ser solventado. Ahora, otro de los grandes problemas que se ha identificado es que en razón de que las organizaciones de economía popular y solidaria tienen, con todo el desarrollo que está buscando dar el gobierno, existen algunos beneficios, como en temas tributarios, prelación de contratos. Ante esto hay muchas personas o gente de mala fe, no sé cómo denominarlo, que lo que hacen es constituir organizaciones únicamente de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que son organizaciones únicamente en papeles, que realmente no existen, o que acoplan a los socios, pero es únicamente para el tema de constitución. Y después ya no les informan, obtienen los contratos, se benefician de eso, y los socios no obtienen más que de pronto el pago por los jornales de las labores que hacen. Ante esto es necesario que los socios pongan las denuncias en la superintendencia. Desarrollamos nosotros procesos de control a más del proceso de auditoría que se les ha explicado. Sin embargo, cabe considerar que a nivel nacional tenemos un promedio de 13.300 organizaciones activas. Entonces, la capacidad de la superintendencia no nos da para detectar problemas específicos en las organizaciones y poder tomar cartas en el asunto sobre estos problemas y ayudar a las organizaciones para que se encaminen de manera adecuada. Es por eso que siempre es necesario que los socios empiecen a confiar primero en sus organizaciones y si ven que la gestión no está siendo correcta,
empiecen a ver a la superintendencia como un ente de fortalecimiento, no únicamente como un ente de control. Como les indicamos, los procesos de control nuestros no son únicamente para decir esto está mal, esto está mal, esto está mal, sino para decirles este es el camino correcto para que la organización se pueda proyectar de manera adecuada. ¿Quién no quiere obtener utilidades? En el caso de las OEPs, ¿quién no quiere obtener excedentes? Mal dicho está que las asociaciones no son empresas. Claro que son empresas y claro que buscan obtener una utilidad, un excedente. Sin embargo, en el caso de las OEPs, la prelación es hacia el talento humano y hacia la igualdad de condiciones. Después de esto, pues podemos ser definitivamente organizaciones rentables y proyectadas en el futuro. Muchas gracias por la participación. A continuación tenemos al ingeniero Carlos Mendoza Solórzano, director ejecutivo de la Cámara de Agricultura de la Zona 5, con su experiencia referente a la asociatividad como mecanismo de fortalecimiento y desarrollo agropecuario. Buenas tardes. Les voy a hablar ahorita sobre cómo es nuestra estrategia, nuestro plan con el desarrollo agropecuario, pero antes voy a hablar sobre quién es o qué es la Cámara de Agricultura Quinta Zona de Manabí y Esmeraldas. Las cámaras son entes privados que representan a los centros agrícolas, a las asociaciones y personas privadas que actúan sobre la parte agrícola. Entonces, el ente privado que representa al sector privado. Durante los 10 años atrás se relegaron las funciones de las cámaras, de algunas, una de ellas fue la de Manabí, y ahora estamos retomando funciones y empezando desde cero este proceso. Lo estamos comenzando desde, en primer lugar, la cedulación del productor agropecuario, que es una estrategia que sirve para identificarnos y obtener recursos para poder promover los centros agrícolas a nivel de Manabí y de Esmeraldas, que son quienes nos representan en cada uno de los cantones. Como proyectos puntuales, estamos convirtiendo a la Cámara de Agricultura en una operadora que funciona para empresas que ofrecen fondos internacionales. Una de ellas pues, es el emprendimiento con el AEI, que es la Alianza del Desarrollo Internacional, en la cual nosotros somos operadores, calificamos a nuestros afiliados y pues, ellos una vez calificados pues, reciben una capacitación de 6 meses que viene incluida con crédito. El segundo proyecto que tenemos es la capacitación de nuestros afiliados, especialmente los jóvenes, porque hemos determinado que la capacitación no solamente viene de parte de la universidad, sino también hay una forma de especializarse de manera técnica hacia el sector, para el sector rural. El primer convenio que tenemos de este tipo es con la Universidad Católica Pontífice, en el cual en Chone ya vamos en 2 meses a abrir nuestro primer curso, que se va a tratar de técnicas rurales, expertos en técnicas rurales para el desarrollo agropecuario, en donde los estudiantes van a aprender buenas prácticas de manufactura, para que obtengan sus locales, buenas prácticas agrícolas para que ellos puedan en un futuro, cuando traigamos certificadoras internacionales, puedan acceder a certificaciones internacionales los cultivos de aquí y puedan llegar a mercados como es la Unión Europea y la Unión Norteamérica. Van a aprender a cómo poner sistemas de riego de una manera práctica, sencilla. Los otros ejes son en la parte agroindustrial, van a aprender a hacer salsas, pastas, mermeladas, harinas y por último pues la cría de animales, porque el sector agropecuario debe ser un sistema integral.
donde el hombre está en el centro y dentro de sus propiedades puede tener de todo, y su asociación tiene que generar los centros, la asociación tiene que formar los centros de acopio que al fin y al cabo, mediante los centros agrícolas, van a poder hacer negocios internacionales. Entonces, la manera que pensamos trabajar en un futuro es que las propuestas llegan a la Cámara de Agricultura. La Cámara de Agricultura, mediante las estadísticas que estamos generando una estadística propia para poder manejar toda la productividad y la capacidad georreferencial de nuestra tierra. Mediante esto poder llevar las propuestas a los sectores que los necesitan. Un ejemplo, se requiere naranja en Brasil. Tenemos un cupo de 100 toneladas semanales. Entonces se comunica con los centros agrícolas y a su vez los centros agrícolas con las asociaciones que tienen estos productos. Entonces, aparte de esto, estamos promoviendo un grupo proagro dentro de la Asamblea para promover leyes que beneficien al sector rural, mejorando la riqueza. Por último, me despido con la reflexión de que ya no hay que mirar al campo como el sector empobrecido, ni con tristeza, ni con pena. El sector agropecuario es el sector privado y el que genera riqueza y dignidad a los pueblos. El momento que los agricultores se empoderen de la economía nacional, en ese momento las ciudades van a tener dinero. Y hay ejemplos palpables. En el tiempo del 70, las personas mayores han de recordar que había un auge económico en Puerto Viejo referente a temas de café y temas de cacao que existía en ese momento. Tenemos que regresar a la empresa privada agrícola, tenemos que poner los ojos en el campo, especialmente los jóvenes, porque ellos son el presente. Ya estamos en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos a continuación al ingeniero Juan Zambrano de la Unidad Nacional de Almacenamiento. Por favor, con su experiencia sobre estos mecanismos para fortalecer el desarrollo agropecuario. Gracias, buenas tardes con todos. Reciban un cordial saludo a nombre de la Unidad Nacional de Almacenamiento. La Unidad Nacional de Almacenamiento tiene presencia, se reabrió, era la antigua ENAC, en el año 2007 por decreto presidencial. Nuevamente se activó adscrita al MAGAC en ese entonces. Hasta el año 2013 se hizo empresa pública y ahí en adelante manejamos nuestro presupuesto y nuestros recursos propios. A nivel nacional existe 5 plantas en el país, distribuidas en Guayas, Manaví y Los Ríos. En Guayas, Daule es la planta base con una capacidad de 10.000 toneladas. La planta en Babahoyo tenemos que activa CDG con una capacidad de 30.000 toneladas. En Ventanas, una planta con 5.000 toneladas. En Quevedo, una planta similar. Y en Puerto Viejo, una planta de 5.000 toneladas que ahorita no está activa por los problemas sucedidos en el 16 de abril del 2016. Que nos causó un grave daño, con lo cual la planta quedó inactiva y solamente manejamos el patio, lo que es y los bolsas. Bueno, el primer objetivo de la UNEP es el bienestar social de los productores, más que todo el pequeño productor y mediano. Con ellos se ha trabajado aquí a nivel nacional en forma individual y en forma asociativa, teniendo más éxito desde que es UNEP en forma asociativa, principalmente delineado al MAGAC y ahora al MAC. Con ellos se ha trabajado en varios gremios que ellos prácticamente le dan el aval a la UNEP, cuáles son los calificados como ellos, el ente regulador, conjuntamente con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Todos los documentos tienen que estar avalados por ellos. Bueno, a nivel nacional nosotros manejamos lo que es arroz, maíz, soya, quinoa, leche, etc. Nuestro objetivo es
ayudar a la contribución de regulación de mercado para evitar la especulación y evitar a los intermediarios. Los intermediarios, difíciles de erradicarlos, pero sí se puede controlar. Porque a mal o bien es un mal necesario, a veces porque el pequeño productor no tiene acceso a crédito, o el pequeño no tiene porque no está calificado, y pues cuesta cambiarle la mentalidad a que se asocie, porque con ello contribuyen mucho y se obtiene mejores resultados. Prácticamente ya aterrizando en nuestra provincia, la Unidad Nacional de Almacenamiento desde el año 2015 optó la modalidad de trabajar en forma asociativa, teniendo éxito aquí en Manabí, más que todo con la cadena productiva, lo que es el maíz. Se ha trabajado en 12 centros de acopio distribuidos gráficamente en zona norte, sur y centro, conjuntamente con el MAC, lo que sostuvo buenos resultados de comercialización y apoyo en lo que es capacitación de secado, almacenamiento, conservación y comercialización del mismo. En estos 2 años han sido atípicos que pasó con 3 años porque el producto en Guayas y Los Ríos ha sufrido daños significativos respecto a una virosis, con lo cual aquí en Manabí se ha ganado mucho el sector agrícola, más que todo los pequeños productores que en maíz han tenido precios bien relevantes, bien por ellos que se ha cumplido su objetivo. Otro rubro que la provincia está ganando espacio es el arroz. Manabí era hace unos 3, 4 años casi 100% maicero, ahora el arroz está ganando con un 15% en Manabí. Ese rubro nosotros adquirimos en Guayas, Los Ríos, Ventanas y Quevedo. En Manabí no podemos adquirir ese producto porque tenemos la planta inactiva. Es una de las gramíneas más difícil, o sea, el manejo de la post cosecha es bien difícil, como lo repito, porque el arroz es un punto de equilibrio que hay que tenerlo para procesarlo y secarlo y almacenarlo. Y en lo que se puede hacer en respecto a arroz en la provincia es, el MAC nos ha dado una base de datos de los productores calificados y se los puede llevar de la provincia de Manabí a Guayas o Los Ríos. Con eso se contribuiría, y aquí en Manabí lo que se puede recibir es maíz seco y limpio. Nosotros no podemos procesar por los problemas que ya le mencioné. Lo que el productor puede acercarse a los centros de acopio del MAC, ellos les prestan el servicio de limpieza y secado, pueden que le paguen pues diferenciado por eso, o si no, le venden al centro de acopio respetando la tabla oficial que nos da la Subsecretaría de Comercialización. Con ello se ayuda a la contribución y se regula el mercado. Otro aspecto a mencionar es que como Unidad Nacional de Almacenamiento estamos listos a dar asesoramiento en los diferentes ámbitos que nos competen. Cualquier novedad, cualquier inquietud, las oficinas están en la vía Manta, kilómetro 4,5, a diagonal al Parque de la Paz. Ahí tenemos nuestras oficinas y estamos laborando en las horas de 8 a 5 de la tarde. Y cualquier pregunta al respecto, estoy listo para responderla. Gracias. Muchas gracias. El economista Simi Mora es experto de control zonal de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Tiene la palabra, por favor. Muy buenas tardes con todos. Bueno, el tema de esta mesa de trabajo es justamente hablar de la asociatividad. Y yo aquí voy a dar 2 enfoques sobre el mismo tema. El primero, que es el fortalecimiento y cómo, una vez fortalecido el sector, podemos iniciar una etapa de desarrollo agropecuario. Lógicamente, siempre pensando en el agricultor, en el que día a día se dedica y trabaja en el campo, porque en definitiva él es el protagonista de toda esta producción agrícola y de las políticas que se han hablado hoy día,
de los planes que aplica el MAG. Tenemos una que acaban de dar información sobre el almacenamiento, pero si de alguna manera estas instituciones trabajamos de una forma aislada, difícilmente podemos en realidad obtener un resultado que sea en beneficio del agricultor. Básicamente hoy día me voy a referir cómo fortalecer las asociaciones, especialmente agropecuarias. Bueno, tenemos una ley por la cual se rige la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que ellos están clasificados en dos sectores, el sector financiero y el sector no financiero. Voy a dar más énfasis ahora al sector no financiero. Lamentablemente, aquí parte de nuestra cultura, especialmente en la región costa del país, no tenemos esa costumbre de asociarnos. Siempre hemos escuchado inclusive a nuestros antepasados hablar de que mejor ir solo que a medias. Pero estamos en un mundo especialmente comercial tan competitivo, y si estamos hablando de pequeños niveles de producción, lógicamente esa es una gran limitante para poder acceder a nuevos mercados. Y la única manera de poder acceder a mercados mucho más grandes, inclusive a nivel local, regional, nacional, y por qué no decirlo ya pensando para exportar, pero tenemos que asociarnos. Ejemplos tenemos muchos, voy a mencionar algunos de ellos y alguna que otra cifra para que se den cuenta la importancia del sector de la economía popular y solidaria. Y aquí los compañeros de la CEPS dijeron que tienen 13.300 asociaciones y en la mañana también dijeron que a la economía popular y solidaria lo miran como el pobre, el pequeño, el que me da pena, y porque me da pena yo le compro el producto. Desde ya les voy diciendo que quitémonos esa idea de la cabeza. No es así. El potencial productivo que se ha encontrado en el sector de la economía popular y solidaria es tan grande y puede ser tan competitivo como cualquier empresa grande en el país. Y para darles un ejemplo de esto, lógicamente no voy a dar nombres. Aquí en Manabí yo conozco, hay un productor que tiene un negocio relativamente pequeño si comparamos con las grandes fábricas nacionales. Y en alguna ocasión, en una conversación en la ciudad de Guayaquil, me tocó escuchar que trabajaba una persona para una empresa grande y hablaban de un producto que se hace en Manabí que le están haciendo competencia allá en los supermercados. Y yo decía entre mí, si conocieran a esa persona, cómo trabaja él y es solito, como empresa grande yo creo que les daría vergüenza saber que una persona con poquísima capacidad, tanto económica, logística y todo lo demás, le haga peso a una empresa tan grande. Entonces, ese es un ejemplo, ¿verdad?, que tenemos un gran potencial en el sector de la economía popular y solidaria. Pero lógicamente yo también conozco de ese pequeño productor que tiene una gran limitante para poder acceder a mayores mercados. Ellos, a través de la aplicación de nuestra resolución 014 del 2017, donde se les abre un espacio para que puedan negociar en las cadenas de supermercados, logró entrar a una cadena. Esa cadena, lógicamente, cada vez le hace pedidos más grandes, pero llegará un momento en que él va a decir, bueno, hasta aquí puedo. Entonces, él se va a quedar a ese nivel, a ese nivel de producción. Y ahí la importancia de empezar a fortalecer, ¿verdad?, a las asociaciones para que en realidad se empoderen y se pongan la camiseta de la asociación. Las asociaciones a nivel mundial se rigen bajo los principios cooperativos, ¿verdad? Usted ya dijo que una pequeña empresa es una asociación es una empresa, por supuesto que sí, pero tiene una connotación totalmente distinta a la de una empresa. En una asociación, en una cooperativa, un socio es dueño de un voto.
No es como en las empresas, que el que tiene mayoría de acciones es el dueño de la empresa. Esa es una de las grandes diferencias entre una asociación y una una empresa privada. Entonces, yo creo que tenemos que fortalecer desde ese punto de vista las asociaciones y, más que todo, difundir y hacer entender a los pequeños productores que el ser miembro de una asociación no le quita derechos de propiedad sobre lo que él produce, porque él sigue siendo dueño de su unidad productiva, él sigue produciendo, lógicamente en unión a los demás productores. Hablemos de un producto, supongamos que elaboran maní. Todos tienen que producir maní con un estándar de calidad, todos compran una misma semilla, dan el mismo tratamiento al producto y lógicamente con el objetivo de tener un producto de óptima calidad para poder procesarlo y poder competir también en los mercados. Entonces, nos falta todavía fortalecer en ese sentido. Pero a pesar de eso, ¿verdad? Sí se han dado pasos importantes. Por ejemplo, aquí, para no dar ejemplos de otros lugares del país, aquí en Manabí tenemos un ejemplo en la provincia en el Cantón Bolívar, en la ciudad de Calceta, tenemos Fortaleza del Valle. Ellos procesan el cacao y ya tienen un reconocimiento inclusive fuera del país. Entonces, tenemos ejemplos de que sí se puede hacer asociatividad y poder salir adelante y, como dije en un principio, poder conquistar mercados inclusive fuera del país. Entonces, yo creo que es una tarea que debemos tener todos y aunar esfuerzos institucionalmente, entre asociaciones, entre productores, para poder lograr ese objetivo. Porque no vale hacer solamente la gestión de un lado si no tenemos el complemento del otro lado. Tiene que ser una acción conjunta. Otra de las importancias, para que ustedes vean que estamos hablando de un sector inclusive a nivel financiero del país, ¿verdad? Tanto así que en la Constitución del año 2008, ya al sector de la economía popular y solidaria, ya se le incluye en la Constitución como un renglón más importante dentro de las finanzas del país. Es decir, que ahorita tenemos al Estado o al gobierno, al sector privado y al sector de la economía popular y solidaria. Entonces, tenemos muchas ventajas, simplemente nos hace falta unirnos. Siempre el denominador común es unirnos, asociarnos y trabajar en conjunto. Solamente también para dar un ejemplo, y esto hablando algo del sector financiero de la EPS, cuando tuvimos el terremoto en abril del año 2016, acuérdense que especialmente Puerto Viejo, Manta, Bahía, algunas otras ciudades, la zona norte de Manabí, Jama, San Vicente, Pedernales, prácticamente ciudades devastadas. Las únicas entidades financieras que atendieron a sus socios a los 2, 3 y hasta 4 días fueron las cooperativas locales, las cooperativas pequeñas. Sin embargo, la banca privada, se demoraron hasta 15 días abrir una ventanilla. Entonces, tienen un ejemplo más, que la capacidad de reacción es mucho más rápida que una institución a nivel nacional. Y peor, con la estructura que tienen ahora las oficinas bancarias, especialmente acá en Manabí. Prácticamente se han limitado a ser receptora de recursos, intermediarios en la tramitación de algún crédito, porque aquí no tienen ningún poder de decisión, ni siquiera para un sobregiro. En cambio, las cooperativas de ahorro y crédito, que son del sector de la EPS, en sus 5 segmentos, ellos tienen aquí mismo su gente, sus socios. La gente sabe, inclusive a veces en la banca, algunos no son sujetos de crédito, sin embargo en las cooperativas, porque les conocen y son de la zona, son sujetos de crédito. Entonces, se favorecen en ese sentido. Ese, por un lado, cómo fortalecer al sector de la economía popular y solidaria a través de las asociaciones. Una vez que logremos eso de ahí,
¿verdad? Tenemos el siguiente paso. Nosotros, mediante la aplicación de la ley, como mencioné hace un momento, hemos creado espacios de negocio para los pequeños emprendimientos. Porque, ¿cuál es el objetivo? Dejar que el agricultor sea un productor de materia prima, ¿verdad? Y comercialice como producto primario en el mercado. Hemos estado apoyando e impulsando para que ese agricultor empiece a dar algo de valor agregado a su producto. A veces por muy mínimo que sea, pero ya está dando un valor agregado. Y de alguna manera, como ya decía el ingeniero Zambrano de UNA, a veces hay agricultores que dicen, guardo mi maíz, guardo mi café, guardo el maní para cuando el precio esté más arriba y lo pueda vender. Porque lógicamente eso se convierte como en un mecanismo de autodefensa de ellos para poder subsistir. Pero si tuviéramos mejores políticas en cuanto a comercialización, a precios, yo creo que las cosas fueran distintas. Y lógicamente la idea también es que creen conciencia en dar valor agregado a los productos. Entonces, yo creo que con eso estamos cerrando el círculo y podemos, yo diría y me atrevería a pensar de que el sector agrícola definitivamente puede crecer de una manera sostenida y sustentable y, ante toda cosa, perdurable en el tiempo. Eso desde el enfoque, desde lo que nos compete como Superintendencia de Control de Poder de Mercado, que es lógicamente uno de los objetivos, promover mercados donde todos tengan igualdad de oportunidades y evitar justamente ese tipo de abusos de los monopolios que existen. Y en la mañana dieron algunos casos, tenemos monopolio en las semillas, y el doctor Borja hizo alguna referencia de eso, y algo muy preocupante, y eso es verdad, y eso no es de ahora, eso es de hace mucho tiempo. Prácticamente México perdió su identidad como ser la referencia en cuanto a las variedades de maíz. Con la firma del TLC que firmaron ellos hace años, prácticamente el maíz ancestral, la semilla ancestral y las variedades ancestrales desaparecieron de México. Entonces, ¿por qué? Porque las transnacionales empezaron a meter su semilla, ¿verdad? Y prácticamente dejaron a un lado eso de ahí. Y en ese sentido, yo creo que INEAP también juega un papel muy importante dentro de todo esto. Yo creo que hay que trabajar de una manera muy articulada, especialmente entre el MAG, INEAP y las instituciones que tienen que ver específicamente con esto, porque en alguna conversación que tuve con el director del INEAP aquí en Puerto Viejo, él decía que prácticamente también les toca competir con las transnacionales. Y yo creo que por ese lado todavía tenemos un trabajo pendiente, y lo digo como institución, porque teniendo a INEAP como un instituto de investigación, no fortalecerlo para que las investigaciones que ellos hagan, lógicamente, y acoplados al medio, a las condiciones climáticas, podamos también obtener mayor productividad en el campo. Muchas gracias. Muchas gracias, economista Mora. Bueno, tenemos ahora un momento para preguntas de los asistentes. Si tienen alguna, pues les agradecería levantar la mano para que les pasen el micrófono, por favor. Bueno, el día de mañana continuamos con este congreso. Quisiera invitarles realmente para que asistan. Tenemos temas bastante interesantes con expositores de primera clase realmente. El primer tema que vamos a topar es la regulación del mercado en la comercialización agrícola. ¿Es posible?
por el doctor Juan Falconi Morales, que es consultor de la Unión Europea. El segundo punto tenemos el sector primario, contribuye al crecimiento económico del Ecuador, por el doctor Julio Alvarado Vélez de Uniandes. Luego, impacto económico del sector agropecuario en Manabí, del ingeniero Fernando Luque del GAT Provincial Manabí. A continuación, incidencia de los avances tecnológicos en el sector agrícola, por el doctor Ramón Eduardo Jiménez Arellano, catedrático venezolano de la Universidad Técnica de Manabí. Luego, los silos y centros de acopio y su importancia en la regularización de precios de productos agropecuarios. El ingeniero Juan Zambrano de la Unidad Nacional de Almacenamiento. A continuación, análisis de competencia económica en el mercado de agroquímicos y su impacto en el sector agropecuario, el caso Honduras, de un profesional que estamos invitando de ese país, es director económico de la Comisión de Defensa y Protección de la Competencia. A la tarde tenemos otra mesa de trabajo sobre acciones institucionales para el fomento y desarrollo del sector agropecuario del Ecuador. Estarán presentes representantes de Agrocalidad, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, del INIAP, de Unidandes y de nuestra oficina de la Intendencia de Control de Poder del Mercado. El día de mañana les esperamos a partir de las 9 de la mañana en este congreso. Las inscripciones serán desde las 8:30 de 8:30 a 9. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Delgado. Yo vengo trabajando ya una temporada en el Ministerio de Agricultura y actualmente estoy en el MIPRO. Nosotros en el transcurso que hemos venido trabajando hemos encontrado las debilidades que existen en el tema de asociatividad en todas las organizaciones a nivel nacional. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué han hecho ustedes como representantes de la economía popular y solidaria para fortalecer este tema de asociatividad? Si sabemos claramente que la asociatividad se pierde por falta de entrega de informes económicos. Entonces, los socios, ¿qué pasan? Se retiran de las organizaciones porque no existe una transparencia en los manejos de los recursos de las organizaciones. Nosotros como MAG en ese tiempo estábamos trabajando con las organizaciones y determinamos desfalcos en las organizaciones. Se hizo, viendo que no nos dieron entrada la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, tuvimos que hacer denuncias en la Fiscalía con las organizaciones para poder recuperar esos fondos. ¿Por qué razón? Porque se iba a la superintendencia y no podían hacer directamente las denuncias los directivos. Por ejemplo, las organizaciones que estaban o tienen su vida jurídica en el Ministerio de Agricultura tenían que hacerle a través de un convenio que existía por la Coordinación General de Innovación. Y si no lo hacía a través de la Coordinación General de Innovación, no aceptaban las denuncias. Es una pregunta. Otra pregunta: ¿qué están haciendo también sobre los costos que que las organizaciones no determinan los costos de producción? Como les indicaba también, no presentan informes contables de ingresos y egresos mensualmente, porque hay casos que presentan al año y ya están desfalcados los socios. Otra: no realizan compras asociativas para reducir los costos productivos. Bueno, tengo algunas más, preguntas que quisiera hacerles, pero quisiera que me respondan primero a esos compañeros.
Bueno, creo que es importante definir primero que las organizaciones de economía popular y solidaria son organizaciones de derecho privado, que actualmente se encuentran, o las organizaciones que están desarrollando actividades productivas, se encuentran bajo el principio de autogestión. Entonces, partiendo desde ese contexto, tenemos que enfocar a la organización como un ente privado realmente. Con respecto al tema de transparencia, la Superintendencia a partir del año 2012 ha desarrollado diferente normativa con respecto a la estructura de la presentación de cuentas de las organizaciones. En este caso tenemos un catálogo único de cuentas. El objetivo fin de la superintendencia, como lo había dicho anteriormente, es el control y la supervisión de las organizaciones. Entonces, lo que nosotros buscamos es justamente que la información económica que se nos remita sea de la forma más clara y simple posible. ¿Por qué? Porque justamente las organizaciones vienen de un proceso en el que la informalidad y en este caso el caos reinaba en este tipo de organizaciones. Entonces, por lo general, no hay el conocimiento previo de lo que es un catálogo único de cuentas, de lo que es un estado financiero, de lo que es un balance general, de lo que en la práctica constituye esta estructura de información económica. Ahora, como les digo, la superintendencia exige que se presenten los balances y los estados financieros enmarcados en el catálogo único de cuentas. Por otro lado, con respecto al tema de las denuncias, hay que recalcar o mencionar de que las organizaciones que se encuentran en el MAGAP antes o ahora en el MAC son organizaciones que tienen el carácter gremial, no son organizaciones que producen o tienen una actividad productiva. Entonces, recordemos también que en el año 2012 se hizo una transferencia de organizaciones a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En ese sentido, todas las organizaciones que tenían como fin la producción fueron acogidas por el ente de control. Por otro lado, con respecto al tema del trámite de denuncias, hay que recordar que nosotros podemos conocer denuncias solo de organizaciones que se encuentran bajo nuestro control, es decir, las que constan registradas y catastradas en la superintendencia. Es por eso tal vez que se hubiera estado pidiendo un análisis previo por parte del MAGAB en ese entonces y ahora del MAC. Pero, como les digo, el límite y la atribución legal que nosotros tenemos es conocer denuncias con respecto a las organizaciones que se encuentran en el ámbito de nuestra competencia. Ya, con respecto justamente también a este tema de las preguntas, al tema del levantamiento de información financiera, como ya lo mencionó Javi, hay que considerar que la superintendencia ha levantado normativa. Uno de los errores principales que nosotros hemos identificado es que esta normativa no ha sido empoderada por el sector. ¿Qué quiere decir esto? A más de que los socios no conocen sus derechos, deberes, obligaciones, atribuciones, a más de que no las conocen sus directivos, tampoco las conocen las personas que les prestan asesoría, como por ejemplo el tema de un contador. Por ejemplo, yo tuve el caso de un contador en una empresa de producción, no de la zonal, fue particularmente del sector del Oriente, que el señor contador lo que hizo en un estado de resultados fue arrastrar saldos del año anterior. Y claro, nosotros en el proceso de revisión de la información, yo digo, pero esta información es la misma, ¿qué pasó? Me comunico con la organización, el señor me dice, es que yo pensé que producían lo mismo cada año. Entonces eso ni siquiera viene en un principio contable, ni siquiera viene en un principio de lógica, muchísimo menos enmarcado en lo que es la normativa nuestra. Hemos levantado normativa. Si bien es cierto, está fundamentada bajo lo que son los principios de contabilidad, bajo lo que es la normativa de auditoría, es norma que ha sido enfocada al sector.
Si bien es cierto, es un sector en desarrollo, es un tema de que debemos irlo empoderando poco a poco. Entonces, se ha desarrollado un tema desde Pastilla y, bueno, actualmente se está evaluando ya con un tema de crecimiento y fortalecimiento. Entonces, es algo que no revisan, no se han molestado muchísimas veces en revisar la normativa. Y, claro, como yo les decía, todos somos socios. Yo como socio o como asociado en una asociación, tengo el derecho a través de ley de exigirles a mis directivos, a mi administrador, a mi representante legal, al presidente de mi junta directiva, la información mensual. De hecho, la normativa es muy específica en decir, cuando el socio lo requiera, el administrador deberá presentar la información. Entonces, si yo como socio no me empodero de mi negocio, que es mi asociación, ¿cómo espero que el órgano de control que tiene a cargo muchísimas más organizaciones esté al tanto de esta organización? Para eso nosotros hemos desarrollado ya los procesos de denuncias. Ahora, como fortalecimiento a estas falencias que nosotros hemos visto en lo que es el conocimiento de la norma, en lo que es el conocimiento de la práctica contable, se están desarrollando jornadas de capacitación. De hecho, las organizaciones, si así lo desean, si lo consideran necesario, pueden solicitar a través de trámite a la organización, a la superintendencia, un proceso de capacitación en determinados temas, y estas jornadas ya se están desarrollando, justamente por fortalecer el sector, por empoderar a los socios sobre lo que son sus deberes, sus atribuciones, y por empoderar también a las personas que nos asesoran, que están alrededor del sector, para que también puedan desarrollar un trabajo sostenido, conjunto, y de igual manera generar un negocio en marcha adecuado. No sé si con eso respondemos su... Aló. Aunque sea zonalmente, ¿por qué razón? Porque verán, yo de la experiencia que he tenido, he estado trabajando a nivel nacional. Nosotros como entidades tenemos la oportunidad de fortalecer no solo el agro. Yo estoy ahorita en el Ministerio de Industrias y Productividad. Queremos que todo nuestro país sea productivo y rentable. Pero ¿cómo podemos hacer si cada uno trabajamos por nuestro lado? Lo que se debe aprovechar de estos foros es realizar mesas de trabajo zonales o si no provinciales, para que no cada entidad no esté trabajando por su lado. Porque yo me he topado con temas, ustedes capacitando en el mismo tema que también nosotros como ministerios vemos la necesidad y también estamos en el mismo tema. Entonces, lo que tenemos que aprovechar de estos foros es hacer mesas de trabajo sobre los temas, siquiera con los órganos gubernamentales que tratamos casi los mismos temas. Esa es mi moción que se debe dar en estos foros y se debe ir implementando mesas de trabajo. Nada más, compañeros. Bueno, muchas gracias. Su recomendación creo que es bastante valiosa. Nosotros también hemos visto que nuestro trabajo muchas veces que lo hacemos, también lo hacen otras entidades y multiplicamos o hacemos el mismo y realmente eso no es lo correcto, ¿no? Tenemos que, como usted bien dice, tener mesas de trabajo, ponernos de acuerdo en lo que cada uno debe hacer, si bien como participar, como hacemos nosotros con algunas ferias, por ejemplo, pero no hacer el mismo trabajo, sino tener una acción conjunta, justamente en apoyo del sector que a nosotros pues nos interesa, el país, el sector agropecuario, a nosotros en general todo lo que tiene bajo nuestro ámbito de competencia. Entonces, le agradezco su valiosa intervención y también los señores de la Intendencia de Economía Popular y Solidaria que también pues han dado su respuesta, y creo que justamente lo que usted dice, estos foros servirán para elaborar o tener agendas referentes a nuevas mesas de trabajo ya más concretas para poder desarrollar el trabajo que nosotros tenemos de forma, si bien conjunta, pero dentro de nuestra competencia. Gracias. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado agradece su asistencia al primer día del tercer Congreso Internacional Agropecuario de Control del Poder de Mercado.
Esperamos que estas exposiciones hayan fortalecido su conocimiento en el sector. Los esperamos mañana a partir de las 8:30 de la mañana, que iniciará el registro, posteriormente a las 9 de la mañana con las ponencias magistrales. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde.